Con Viernes 13, el cineasta Sean Cunningham alcanzó el éxito en el cine de terror. Y es que estamos en el año de 1980 y Sean Cunningham buscaba imitar a otra película de terror que había sido todo un éxito en el cine, Halloween, con Michael Myers. Sin embargo, con Viernes 13, Sean Cunningham creó quizás a uno de los villanos más emblemáticos del cine de terror, Jason Voorhees. La película nos cuenta cómo un grupo de consejeros de campamentos adolescentes son asesinados uno a uno por un desconocido mientras intentan reabrir un campamento de verano abandonado. Al final, se descubre que este desconocido es Pamela Voorhees, madre de un niño que tiempo atrás falleció ahogado en aquel campamento conocido como Crystal Lake. Por esta razón, la mujer venga la muerte de su hijo Jason, quien hace una aparición totalmente aterradora hacia el final. La influencia de Jason y Viernes 13 en la historia del cine es tal que se le identifica por iniciar el subgénero del terror conocido como slasher, aquellas películas en las que un asesino con alguna máscara o algún arma persigue a adolescentes sin supervisión adulta. Pero la pregunta por la que han venido ustedes a este video es: ¿Jason Voorhees está basado en hechos reales? La respuesta es sí, y antes de que continuemos con el video, cinéfilos, los invito a suscribirse al canal y a dejar su pulgar bien arriba con un like para que no se pierdan de ningún contenido que subimos aquí. Recuerden que aquí encontrarán críticas semanales de los estrenos de la cartelera del cine, tanto de terror como de cine en general, curiosidades de sus películas favoritas y por supuesto la historia detrás de cada una de ellas. Pero vamos con la historia de Jason. Todo comienza con el guionista Victor Bloom, quien comentó que para la creación de esta película y tanto del personaje se basó en la masacre del lago Bodom. Estamos en el verano de 1960, Finlandia. Todo comenzó cuando el 5 de junio se encontraron en el lago Bodom los cuerpos sin vida de dos chicas de 15 años, Maila Irmelia Borghun y Anja Tulikmäki, y también un joven de 18 años, Seppo Antero Boisman. Según los reportes oficiales, los adolescentes habrían sido asesinados a puñaladas y a golpes mientras dormían en una casa de campaña a orillas del lago. Igualmente, un cuarto cuerpo, el de Nils Wilhelm, de 18 años, fue hallado en el césped gravemente herido, pero sobrevivió y aseguró que el atacante vestía de negro y rojo. El sujeto desconocido se llevó objetos personales de las víctimas, solo para esparcirlos cerca de la zona, pero el arma homicida no fue hallada. Ante el descubrimiento del crimen, el país entero se conmocionó, pero la indignación nunca dio con el culpable, y en su lugar solo hubo 5 sospechosos y 2 confesiones a lo largo de los años. El primero de estos sospechosos fue Pauli Loma, un fugitivo de la justicia de un departamento cercano, quien fue capturado, pero tenía una coartada válida que lo eliminó de la lista. A continuación, Pentti Soinin se convirtió en el principal sospechoso por su largo expediente criminal. Él incluso se declaró culpable de los asesinatos, pero la policía aseguró que su confesión no cuadraba con los detalles de lo ocurrido. Además, este sujeto se quitó la vida 9 años después. El tercer hombre, que podría ser la verdadera versión de Jason Voorhees, fue Valdemar Gillström, un vendedor del comercio en que los jóvenes se detuvieron a comprar sus provisiones, como en cualquier película de terror. Gillström era conocido por su hostilidad hacia los campistas, pero no contaba con antecedentes previos, y la policía no encontró pruebas firmes que lo vincularan al asesinato. Pese a esto, él también confesó su culpabilidad en los asesinatos a través de una carta, antes de ahogarse en el mismo lago Bodom en 1972. La policía nuevamente desestimó la confesión, porque la esposa de Gillström aseguró que él se encontraba con ella la noche del crimen. En su lugar, la policía enfocó su atención en Hans Assmann, un presunto espía de la KGB, quien al día siguiente de la masacre ingresó a un hospital con las uñas negras y la ropa llena de manchas rojas. Sin embargo, jamás se comprobó su participación en los asesinatos.
En 2004, a más de 40 años del horripilante delito, el chico sobreviviente fue arrestado por la policía y acusado de ser el verdadero asesino de sus amigos. La teoría de la policía de investigación se basó en que la muerte de una de estas chicas, Mayla, fue mucho más violenta que la del resto, y al ser su novia de este chico sobreviviente, sospecharon que se trataría de violencia de pareja. Sin embargo, un año después lo liberaron. Y en este canal siempre hemos dicho que a veces, solo a veces, la realidad supera a la ficción, y con Viernes 13 sucede lo mismo. Y es que ha habido criminales que toman como referencia las películas de terror para cometer sus crímenes. Este es el caso de Peter Moore. Peter estaba obsesionado con Jason Voorhees y Viernes 13. Al igual que en aquella película, Peter era sumamente apegado a su madre Edith. De hecho, su madre forjó con él una relación de especial cercanía hasta su muerte en 1994. Parece ser, según apuntan los psicólogos que trataron con el asesino una vez detenido, que la muerte de su madre fue un desencadenante final que dio lugar a esta carnicería. Pero antes de su último crimen, Peter estuvo 20 años buscando víctimas masculinas contra las cuales liberar toda su agresividad y rabia. Cometió más de 50 asaltos y agresiones, organizadas y brutales, para infundir un auténtico terror en la comunidad gay del norte de Gales, lugar donde se había mudado con su familia. Lo hizo por una necesidad de ejercer poder y control sobre las otras personas, y por el puro placer de experimentar la maldad, según declaró en una entrevista. Su disfrute aumentaba cuanto mayor sufrimiento infligía al otro. Era un sádico. Cuando conducía, Peter a veces veía a alguien caminando por la carretera a altas horas de la noche y se detenía y lo atacaba. Los agredía con una macana de policía, los golpeaba repetidamente en el cuerpo y en la cabeza, y por lo general iba vestido como policía o como un militar, solo para asustarlos. También portaba muchas de las veces una máscara, y es que se obsesionó con el mundo del cine, pero más concretamente con las películas de terror. No era de extrañar, porque fue el dueño de 4 pequeños cines en la localidad donde vivía. De hecho, fue en estas salas donde se proyectó la mítica saga de Viernes 13 con Jason Voorhees. Por este motivo, tanto su abogado defensor como los investigadores de la policía pensaron todo el tiempo que Viernes 13 había sido su inspiración. Pese a ello, Peter siempre supo cómo esconder sus instintos criminales y vivir la vida bajo una apariencia de normalidad. Tanto es así que este asesino era considerado un miembro respetado de la comunidad y descrito por sus cercanos como un hombre tranquilo y corriente, aunque un tanto excéntrico por su forma de vestir. De ahí su apodo, The Black Man, el hombre de negro. Mientras tanto, la policía confirmó que el arma preferida de Peter era un cuchillo de combate en mano. Su primera víctima fue Henry Roberts, de 56 años, a quien atacó en su propia casa. Peter le asestó un total de 27 puñaladas y abandonó su cuerpo en el patio trasero de la vivienda, y pasaron varios días hasta que la policía encontró su cadáver. Un mes después, Peter acudió a un bar gay de Liverpool y conoció a Eddard Wharty, de 28 años. Se ofreció a llevarlo a casa, pero desvió su coche hasta un bosque, y pese a los intentos de la víctima por escapar, el asesino logró doblegarlo y acuchillarlo hasta la mutilación. La familia denunció la desaparición de Edward, pero su cadáver solo fue encontrado tras la confesión de Peter. Para su tercer asesinato, Peter entró en la caravana de un gerente de seguridad llamado Keith Randalls, de 49 años, y lo apuñaló hasta la muerte. Fueron sus compañeros de trabajo quienes encontraron el cuerpo de Keith a la mañana siguiente. Este hombre fue elegido al azar por Peter, mientras merodeaba por la zona. Tan solo un mes después de este acto, Peter acudió a Pensar Beach,
una zona donde hombres homosexuales acuden para mantener encuentros sexuales furtivos. Tras localizar a su víctima, la llevó a una zona apartada y le asestó decenas de puñaladas. Lo hizo con tal saña que se cortó en la mano y dejó parte de su sangre en la escena del crimen. Esto, sin duda, fue crucial para resolver el caso. Además, mientras que la policía científica recabó todas las pruebas pertinentes de este escenario, incluida la sangre de Peter, un testigo describió una camioneta sospechosa que huyó del lugar a la hora del asesinato. La policía localizó al propietario de este vehículo, un tal Peter Moore, y procedió a su arresto. Durante el interrogatorio, al principio, Peter negó cualquier vinculación con los hechos, pero tras el registro de su casa, cambió su declaración. La policía había encontrado pertenencias de las 4 víctimas en el estanque de su jardín, el arma del crimen con rastros de sangre, además de uniformes nazis, porras y esposas. Tras 48 horas, negando la mayor parte de las acusaciones, llegó el momento de admitir su confesión y dio a conocer la localización de los cadáveres que no habían sido encontrados. Durante 13 horas, el hombre de negro describió pormenorizadamente los detalles de sus ataques. Cuando le preguntaron por qué había cometido todos estos asesinatos y sin duda el que ejecutó al azar, él comentó: "Lo hice por diversión. Fue fácil, como un cuchillo a través de la mantequilla". Extrañamente, un día después, Peter se retractó de su confesión y culpó a su amante, un tal Jason Burgess. Esta versión la mantuvo durante todo el juicio y fue una muestra más del grado de manipulación que ejercía, así como del grado de locura que tenía. Sin embargo, el jurado lo tuvo claro desde un inicio, que se encontraban frente al verdadero culpable. Finalmente, Peter Moore fue condenado a 4 cadenas perpetuas y enviado a la prisión de máxima seguridad de Wakefield, donde comparte módulo con otros asesinos en serie como Harold Shipman, el Doctor Muerte. Durante estos últimos años, el hombre de negro también ha intentado sin éxito recurrir su sentencia. Incluso apeló ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que era cruel, inhumano y degradante tener que pasar el resto de su vida en la cárcel, pero su apelación fue desestimada. ¿Y tú ya sabías esta historia? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal y que dejes tu like, para que no te pierdas de ningún contenido. Si eres un cinéfilo de verdad, debes de estar en nuestra comunidad. Recuerda que yo soy Carlos, pero que tú puedes llamarme Charles, tu cinéfilo de cabecera. Y que no todo el cine comercial es malo y no todo el cine de arte es bueno.